a las 20:43. Una explosión muy grande, de repente, como si fuera un bombazo. Se fue levantando el humo y fue cuando vimos un vagón ahí encima y había cadáveres esparcidos. 40 personas o así saldrían y había bebés, había niños, gente preguntando por sus padres, por dónde estaba su hermano, tal. Impactante. ¿Cuántos chavalitos? ¿Cuánta gente se quedó? ¿Cuánta gente? Testimonios desgarradores que nos hablan de la tragedia que vivieron anoche en Santiago de Compostela y de la que acaban de cumplirse las primeras 24 horas. Una cámara de seguridad captó el momento en el que el Alvia, procedente de Madrid, descarrilaba a punto de entrar en la estación de Santiago. A falta de conocer la investigación oficial, todo indica que el exceso de velocidad está detrás del siniestro que ha costado la vida a 80 personas. De hecho, el maquinista ha sido imputado. Algunas fuentes afirman que podría circular a 190 por hora en un tramo limitado a 80. Es el peor accidente ferroviario en España en 4 décadas y el primero en una vía de alta velocidad. Hola, buenas tardes desde Santiago. Galicia vive el Día del Apóstol sumida en el luto. Desde aquí, desde el lugar del accidente, les vamos a contar cómo está siendo esta durísima jornada del 25 de julio. Hasta aquí han llegado esta tarde los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía. Han visitado el hospital donde permanecen ingresados la mayoría de los heridos y también han tenido palabras de cariño para los familiares de los fallecidos. Todos los españoles se unen al dolor de las familias de los muertos. Esperamos que los heridos se recuperen poco a poco, que vayan recuperándose. Por la mañana era el presidente del Gobierno quien visitaba el lugar del accidente. Rajoy ha dicho que hoy es un día muy difícil en el que reconforta la gran solidaridad de los españoles y ha anunciado 3 días de luto en nuestro país. Le acompañan la ministra de Fomento y el presidente de la Xunta, que han dicho que hoy toda Galicia llora la tragedia. También el líder del PSOE ha estado en Santiago, ha ofrecido sus condolencias a las familias de las víctimas y ánimo a los heridos. El accidente dejó también más de 150 heridos. 94 de ellos continúan hospitalizados según el último balance oficial. 35 siguen en estado crítico. De esos 35, 4 son niños. Hoy también se ha sabido que de las 80 víctimas mortales, 73 murieron en el lugar del accidente y 7 ya en el hospital. Está previsto que dentro de una hora, a las 10, conozcamos la lista con los nombres de los fallecidos. El accidente además ha mostrado la cara más solidaria de los gallegos, desde los bomberos, que desconvocaron su huelga para sumarse a las labores de rescate, hasta la colaboración de cientos de vecinos de Santiago, que han ofrecido sus casas para alojar a familiares de las víctimas o colapsaron los servicios sanitarios para donar sangre. Bueno, enseguida estamos con esta dura jornada, con todo lo que ha dado de sí este 25 de julio, pero hoy también hay más noticias que nos cuenta Marta Llamandreu. Marta. Gracias, Marcos. Efectivamente, enseguida volveremos contigo a Galicia. El accidente de Santiago será el centro de este telediario, pero también tendremos tiempo para otras noticias, entre ellas los datos del desempleo de la encuesta de población activa. El número de parados se queda por debajo de los 6 millones. La EPA refleja un descenso de 225.000 en el segundo trimestre del año. Los sindicatos aseguran que es una caída estacional. Economía cree que los datos son positivos, pero señala que una tasa de paro en el 26,2% es totalmente inaceptable. El exinterventor de la Junta de Andalucía dice que era impensable que Griñán no tuviera conocimiento de sus advertencias sobre las irregularidades. La juez Alaya, según fuentes del caso, da por hecho que Griñán estaba al tanto de los informes. El Papa Francisco visita una de las favelas de Río de Janeiro. Nadie, ha dicho Jorge Bergoglio, puede permanecer indiferente ante las desigualdades. En medio de fuertes medidas de seguridad y bajo la lluvia, el Papa ha visitado un complejo de favelas que hasta hace un mes controlaba el narcotráfico.
Y aquí en España seguimos con calor y todo apunta a que no cambiará mucho la cosa en los próximos días, Mónica. No cambiará como mínimo en el este peninsular. Por ejemplo, en el oeste sí, Badajoz, que hoy ha tenido una máxima de 33 grados, se colocará por debajo de los 30 los próximos días. Pero en el este, sobre todo, especialmente en el sureste, en Murcia, se mantendrán en torno a los 38 o incluso 40. Ya lo han visto, la imagen aérea nos muestra la magnitud de la tragedia que se ha vivido y el estado en que quedó el convoy, compuesto por 13 unidades, 8 de ellas vagones de pasajeros. El tren salió de la estación de Chamartín en Madrid a las 3 de la tarde y tras pasar por Santiago debía continuar viaje hasta Ferrol. El Albia Madrid-Ferrol toma la curva de Agrandeira. Está a 4 kilómetros de Santiago y son las 8:40 de la tarde. La máquina traza bien, pero el primer vagón da 2 coletazos y todo el convoy descarrila. Iba muy rápido, se desestabilizó, se vio perfectamente que perdía el equilibrio y que descarrilaba. Entonces un golpe y ya está. Sí, recuerdo que fui para adelante, para atrás, para los lados y que luego acabé en el fondo del pasillo. Los primeros en acudir son los vecinos de Angrois, que han escuchado un gran estruendo. Estaba aquí na horta, sentín pasar o tren. É unha explosión moi grande. De repente, como si fuera un bombardazo. Se fue levantando el humo y fue cuando vimos un vagón ahí encima y había cadáveres esparcidos. Entonces eu chamei a policía e o policía díxome, esa era a verdad. E díxenlle, mire, si usted non cree, nunca non veñan, Mientras, no muy lejos, en la estación de Santiago, en el panel de información se ha detenido el tiempo. A las 20:43, pero aquello no cambiaba, no había indicación. Entonces, la llamada de mi mujer a su propia hermana que venía en el tren, entonces no contesta. Los servicios de emergencia no tardan en llegar. En el caos inicial hay quien trata de reventar las ventanas con un pico. Otros meten camillas por donde se rompió el tren. Sacan a los primeros heridos en brazos. Estaba muy mal, tenía la pierna una herida muy grande. Y después te decía que le dolía todo y también sangraba algo por la cabeza. 40 personas o así saldrían y había bebés, había niños, gente preguntando por sus padres, por dónde estaba su hermano, tal. Impactante. Un hombre pasea desorientado con su equipaje y no tardan en llegar familiares que preguntan con angustia. Porque hasta ahora es que no se sabe, hay heridos por ahí por todos lados. Ya entrada la noche se montan 2 grúas de gran calibre y continúa la búsqueda frenética de supervivientes. A mediodía se da por completado el rescate. Agotados y silenciosos, observan los restos de un tren que muestra sus heridas. Los primeros en llegar al lugar del descarrilamiento fueron los vecinos que socorrieron a los accidentados. Utilizaron todo tipo de instrumentos y hasta los propios hierros del tren. Uno de ellos es Isidoro Castaño. Él grabó con su móvil un testimonio que demuestra lo duros que fueron los primeros momentos. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! ¿Pero qué ha hecho este hombre? Cuando oímos el estruendo incalificable, entre explosión, terremoto, no sé cómo calificarlo, enseguida dedujimos que había sido el tren, llamamos a los servicios de emergencia, al 112, al 061 y acudimos corriendo aquí a la plaza de la aldea. Los vagones desperdigados del tren ardiendo y en medio de la plaza un vagón descuartizado que se había llevado por delante pues media plaza, el palco de la música, etcétera. Reaccionamos auxiliando a la gente de ese vagón, sacándola, tumbándola en el suelo, vimos escenas dantescas como es lógico. Bueno, enseguida acudieron la Policía Nacional y los equipos de bomberos que intentaron acceder a las vías, pero les fue imposible. ¡A ver esos que quiten los coches, por Dios! Mientras tanto, el resto de los vecinos fue a por mantas, toallas, agua y sacábamos a los heridos con restos del propio tren, chapas a modo de camillas, asientos. O sea, y había gente en estado francamente muy mal y bueno, aparte de los fallecidos, lógicamente.
Estamos muy pendientes de los numerosos heridos que ha dejado este impresionante accidente. 94 siguen ingresados. Preocupa especialmente el estado de los 35 que están críticos. De esos 35, 4 de ellos, Arantxa Marculeta, son niños. Bueno, parece que tenemos problemas con esa conexión en los hospitales de Santiago, en el Clínico y el Hospital Provincial. Los médicos forenses trabajan para identificar los cadáveres. La mayoría de las víctimas ya han sido reconocidas gracias a las autopsias y a la toma de huellas dactilares. Miguel Elmir, una vez identificados los cuerpos, vuelven al tanatorio en el que tú estás. ¿Cuántos de esos cuerpos hay identificados exactamente? Exactamente, ya hay 67 cuerpos identificados. A todos se les ha practicado la autopsia. Con ese dato de última hora que acabamos de conocer, los forenses dan hoy por concluida su larga jornada de trabajo. El juez ha dado permiso a las familias para que se lleven en cuanto quieran los restos de sus seres queridos. 26 ya lo han hecho y en las próximas horas la Xunta de Galicia tenía previsto cerrar la lista definitiva de fallecimientos, pero para eso antes quería comunicársela a las familias. Sin embargo, hay 13 cadáveres en los que todavía está costando mucho hacer la identificación porque están en muy mal estado. En esos casos, los expertos tendrán que echar mano de la prueba de ADN. Dádmelo y que no... La Justicia y la Comisión de Accidentes Ferroviarios de Fomento investigan para aclarar las causas del siniestro. De momento, el juez ha imputado al maquinista del tren Alvia, que entró en la curva de Agrandeira, a las puertas de Santiago, a más velocidad de lo permitido. Mañana presta declaración. 20 horas 41 minutos. El Alvia, que cubre la ruta Madrid-Ferrol, cruza el puente bajo la autopista del Atlántico. Está a 4 kilómetros de la estación de Santiago. Al entrar en la curva de Agrandeira, estos chispazos. Acaba de descarrilar uno de los primeros vagones. Detrás van el resto, incluidas las locomotoras. Uno de los vagones salta por los aires y rebasa incluso el talud. Las primeras hipótesis apuntan al exceso de velocidad como principal causa del descarrilamiento. El juez que lo investiga ha imputado al maquinista del convoy. También ha ordenado que declare ante la policía. Lo hará en el hospital, donde permanece ingresado bajo custodia policial. También custodian la caja negra del tren. No la abrirán hasta que lo ordene el juez. Dentro están las claves de este accidente. Los sindicatos defienden que un siniestro así nunca ocurre por una sola causa. Cada vez que ocurre un accidente y termina la investigación, normalmente es la suma de una serie de circunstancias las que llevan a un accidente. La situación de la curva, la situación de la propia infraestructura, el que el material es aluminio y ha dado, cuando se ha salido de la vía, con hormigón y ha cortado como una tijera. Para aclarar lo sucedido, hay dos investigaciones abiertas, la judicial y la que coordina el Ministerio de Fomento. Para arrojar luz, que es lo que tienen que arrojar la luz sobre cuáles han sido las verdaderas causas de ese accidente y que la verdad se esclarezca y que se sepa la verdad, por respeto a las víctimas y a sus familias. Adif, la administradora de infraestructuras, y Renfe también investigan las causas de este accidente. La operadora asegura que la última revisión del tren fue en la misma mañana del siniestro. Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión que teníamos antes con Arantxa Marculeta. Como les decíamos, 94 heridos siguen ingresados. Preocupaba especialmente el estado de los 35 que están críticos, que como les decíamos, Arantxa, 4 de ellos son niños. Sí, 4 niños, 4 menores de 15 años que continúan ingresados en la unidad de pediatría en estado crítico y serían 31 los adultos que siguen en la unidad de cuidados intensivos. El responsable de la UCI ha comentado esta tarde que todos los que tenían que pasar por el quirófano ya lo han hecho y que ahora hay que ver cómo evolucionan. Y según el último parte de heridos que ha ofrecido la Xunta esta tarde, confirma ese dato que decíais, que ahora mismo serían 94 las personas ingresadas en diferentes hospitales y también que la mayoría de los
fallecidos se produjo en el lugar del accidente, que serían 7 los que han fallecido una vez ingresados en centros sanitarios. Y hace poco más de una hora hemos visto a los trabajadores de este hospital clínico guardar un minuto de silencio en honor de las víctimas. Gracias, Arantxa. Desde esta madrugada los familiares de los pasajeros han esperado noticias en un edificio habilitado como centro de atención a las víctimas. Allí les han comunicado el estado de los suyos. Desde el primer momento, los de Ocampo han recibido apoyo de un equipo de psicólogos. Pues sí, efectivamente, aquí han podido contar con ese equipo de apoyo compuesto por más de 50 profesionales, entre psicólogos, expertos de la policía, protección civil y también de la Cruz Roja. Su principal tarea es el acompañamiento, el procurar no dejar solos en ningún momento a los familiares, que no se sientan desamparados ante ese trance tan doloroso, un trance por el que podemos decir que han ido pasando ya la mayoría de los afectados. Como habéis dicho, quedan tan solo 13 cadáveres sin identificar, a la espera de esa lista que se hará pública a las 10 de la noche, estos que quedan todavía sin identificar para ellos, para sus familias. Por tanto, la espera podrá ser todavía un poco más larga. Son los familiares de las víctimas. Durante todo el día han estado en este edificio, el CERSIA, esperando que alguien les confirmara si su ser querido estaba o no en la lista de muertos. No aparece ninguna lista de supervivientes, entonces esperamos lo peor. Mi tío y mis 2 primos. No está identificado como los heridos en todas las listas que nos han ido dando. Dijeron que ya no había más heridos, estaba todo evacuado y seguía sin aparecer en las listas de heridos. Poco a poco iban llegando los resultados de las autopsias que confirmaban lo peor. Este hombre ha perdido a su padre y a su cuñada. Veníamos para un bautizo y nos quedaremos para un funeral. Mi padre y mi cuñada ya no están. Esta mujer también sabe que su amiga y el hijo de esta han muerto. Iban de vacaciones, iban a pasar unos días, había un festival, no sé qué historias, y yo de hecho no sabía que estaban allí ni me lo imaginaba. Medio centenar de psicólogos especializados en catástrofes, médicos y trabajadores sociales están ayudando a la policía a transmitir a los familiares las malas noticias. Por favor, el máximo respeto a las familias que están pasando una situación muy tensa. Cruz Roja también está prestando apoyo psicológico. Algunos familiares llevan quejándose desde anoche de que la información ha ido demasiado despacio. Se tienen que poner un poco en el pelo de los padres, en el cuerpo de los padres, que es horrible. Que nos dejen ir al hospital, que nos dejen ver los que están inconscientes. Y cada familiar dice si es el suyo o no. Los especialistas han pedido paciencia durante todo el día. Esto es un proceso lento. Lo que se les está trasladando a los familiares es básicamente que tienen que tener la mayor calma posible, porque cuando se les den datos, se les quieren dar datos totalmente verídicos. Una vez identificadas las víctimas, los psicólogos también han acompañado a los familiares hasta el tanatorio improvisado en este pabellón. Intentando consolar y acompañar a estas personas que están chocadas emocionalmente y que fundamentalmente su signo y su sintomatología ahora mismo es el de un tremendísimo dolor, mucha angustia y muchísima ansiedad. Los cuerpos de las víctimas identificadas están ya siendo entregados a las familias. Bueno, como les hemos contado a lo largo del telediario, los Reyes han estado en Santiago. Por la mañana ha estado también el presidente del Gobierno. Alex Barreiro. Rajoy ha decretado 3 días de luto en toda España y también ha agradecido el trabajo de todos. Sí, de los servicios de emergencia, de los bomberos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de todos los sanitarios que han participado y participan en este operativo. Pero Rajoy se ha acordado sobre todo de los ciudadanos, de los vecinos de Santiago que ayer acudían a los hospitales a donar sangre, de aquellos que se acercaban hasta el lugar del accidente para ofrecer su ayuda durante las primeras horas. El presidente del Gobierno ha dicho que hoy ha sido un día muy difícil, marcado por un accidente terrible y dramático que será difícil de olvidar, que se mantendrá en la memoria de todos para siempre. Como santiagués, ha dicho que ha sido el día del apóstol más duro. Alberto Núñez Feijóo ha agradecido todas las muestras de apoyo recibidas, pide paciencia a las familias de las víctimas en los procesos de identificación y ha dicho que este accidente, este trágico accidente, ha servido para poner a prueba a todo el pueblo gallego. Desde aquí, donde cayó uno de los vagones tras el impacto, hasta este otro punto más elevado.
El presidente del Gobierno ha recorrido la zona con los máximos responsables de Renfe y Adif. Le han explicado cómo ocurrió el accidente y cómo trabajan ahora los operarios para despejar las vías. Rajoy ha visitado también a los heridos y después minuto de silencio por las víctimas. El presidente del Gobierno ha anunciado 3 días de luto nacional. Y pesar a todas las familias y amigos de las personas que han fallecido, que desgraciadamente son demasiadas. Yo quiero decirle a esas familias y a esos amigos que no van a estar solos y que la solidaridad de todos los españoles les va a acompañar siempre. Quiero darle las gracias a todos los funcionarios y empleados públicos de todos los sectores. Su comportamiento ha sido admirable y ejemplar. 7 días ondearán los crespones negros en Galicia. Es el luto más largo en la historia de esta comunidad. Lo anunciaba así, con la voz entrecortada, su presidente. Cualquier palabra es insuficiente para un sentimento que só se pode describir con vaguas. Hoxe, no Día de Galicia, todo o pobo choramos a traxedia que estamos a vivir, choramos as víctimas e choramos o desasosego das familias. Gobierno y Xunta han celebrado un comité de crisis para analizar la situación. También el líder del PSOE y el de Izquierda Unida han cancelado sus agendas oficiales para viajar a Galicia. Esta tarde lo ha hecho Alfredo Pérez Rubalcaba. El líder de los socialistas ha visitado el lugar del accidente. Ha dicho que está consternado por la tragedia y ha transmitido su solidaridad a todas las familias. Rubalcaba ha destacado la colaboración ciudadana y el trabajo de todas las fuerzas de seguridad. Por su parte, Cayo Lara ha estado primero en el hospital y ha dado su apoyo a todos los afectados por el accidente. Nuestra condolencia, nuestra tristeza, también el ánimo a las familias, la condolencia con quienes han perdido a sus seres queridos y nuestros mejores deseos para quienes están luchando por su vida en los hospitales. Es un gesto de manifestar en el conjunto del Estado, de todos los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado español, manifestar la plena solidaridad con los accidentados, con las víctimas de este desastre, de esta tragedia humana que se ha producido. Esta tarde los Reyes han visitado los 2 hospitales donde permanecen ingresados los heridos. Uno de ellos, el Clínico de Santiago. Allí, don Juan Carlos ha dicho que todos los españoles, Luis Lianes, estamos unidos ahora mismo. Unidos en estos momentos de dolor, ha dicho don Juan Carlos. Lo primero ha sido expresar sus condolencias por los fallecidos, pero también su consuelo y su ánimo a los familiares de los heridos. La mayoría están en este hospital. Don Juan Carlos ha felicitado al presidente de la Xunta y a los servicios de emergencia por su rápida reacción, por su profesionalidad y por su entrega. También a los vecinos y a los voluntarios por su solidaridad. Como decíamos, el rey ha apelado a la unidad de todos los españoles. Toda España y todos los españoles, ha destacado, estamos con las víctimas, con sus familias y con los heridos, esperando que se recuperen poco a poco. Otro mensaje más de don Juan Carlos, que todo se pueda esclarecer. Los Reyes llegaban a este hospital a media tarde, lo hacían acompañados por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Los Reyes de luto, don Juan Carlos con traje oscuro y corbata negra, y la reina de negro riguroso. Primero en el Hospital Clínico de Santiago, mensaje de consuelo pero también de ánimo a los familiares de los heridos más graves con los que los Reyes han estado a las puertas de la unidad de cuidados intensivos. Al otro lado, los suyos luchan por escapar de la tragedia, muchos en estado crítico. Todos los heridos que tenían que ser operados ya lo han sido. El trabajo está hecho y ahora solo toca esperar. Son las palabras del jefe de la UCI y las del Rey. Todos los españoles se unen al dolor de las familias de los muertos. Esperamos que los heridos se recuperen poco a poco, que vayan recuperándose. Felicitar, por supuesto, tanto al voluntariado, a los profesionales, a los donantes de sangre, por cómo se han portado y por el espíritu de ciudadanía que han demostrado. Estamos con todas las víctimas, con las familias, con los amigos de las víctimas,
En fin, y esperamos que dentro de la desgracia podamos esclarecer pues, los diferentes problemas que puedan tener. Los Reyes han tenido una reunión con los responsables médicos, con la ministra de Fomento y con las autoridades gallegas. Han sido informados del operativo de emergencias desde el momento mismo del accidente y de los últimos datos de la investigación. A continuación, don Juan Carlos y doña Sofía han visitado a los heridos ingresados en el Hospital La Rosaleda. Por la mañana y a través de la página web de la Casa Real, el rey ha transmitido a los familiares y amigos de las víctimas, a los heridos y a todos los afectados su más profundo cariño y toda la cercanía y la solidaridad de la familia real y de toda la nación, que hoy tiene depositada toda su emoción, dice ese mensaje, en el corazón de la querida tierra gallega. Entre las víctimas del accidente hay ciudadanos de diversas nacionalidades y ya se ha confirmado que han muerto una mujer mexicana y otra colombiana. También hay un estadounidense entre los fallecidos. Y lo ha confirmado también el Departamento de Estado, el equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha dicho que hay entre los fallecidos un ciudadano de los Estados Unidos, además de 5 heridos de la misma nacionalidad, pero no ha dado ningún dato más sobre la identidad de las víctimas y tampoco sobre el estado de los heridos. Esta misma tarde, además, la Casa Blanca ha hecho público un comunicado en el que asegura que tanto el presidente Obama como su esposa Michelle están consternados y entristecidos por la noticia del accidente, que dan su pésame y condolencias a los familiares de las víctimas y que expresan su gratitud al gobierno español y al personal que está trabajando para atender a los heridos. Aquí en México los medios de comunicación también recogen la tragedia en Santiago de Compostela. Muchos destacan la historia de Yolanda Delfín, una mexicana de 22 años que llevaba 6 meses estudiando Derecho en la capital gallega. Viajaba en el tren desde donde contactó con su novio solo 5 minutos antes del accidente. A través de un comunicado, el gobierno mexicano ha enviado sus condolencias al pueblo español por lo que califica como un trágico accidente. El hecho de que sean numerosos los ciudadanos británicos que veranean en España hace que las televisiones de este país y especialmente la BBC cuenten minuto a minuto y con un importante despliegue de medios el accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Sabemos, al menos de momento, que hay un ciudadano británico entre los heridos. El gobierno de David Cameron ha manifestado su pesar y ha mostrado sus condolencias con todas las víctimas. En Notre Dame han oficiado esta tarde una misa por la catástrofe de Santiago de Compostela, una catedral donde las campanas también han repicado en homenaje a las víctimas. En Francia, todos los medios de comunicación han abierto con la noticia del accidente y la clase política al completo ha expresado su solidaridad. Hollande ha enviado una carta a Rajoy con sus condolencias para las familias de los fallecidos. Aquí en Río de Janeiro el Papa también ha transmitido su dolor a las familias de las víctimas en el accidente de tren de Santiago. El Papa ha enviado un mensaje de condolencias al arzobispo de Santiago, Julián Barrio, y en su cuenta de Twitter, Francisco asegura que reza por las víctimas del accidente de Santiago de Compostela y que se siente muy cercano a cuantos están sufriendo en estos tristes momentos. El pensamiento de todos los portugueses está con aquellos que han sufrido el dolor de la pérdida de un ser querido. Con estas palabras, el presidente de la República enviaba su pésame al rey por la proximidad y por la relación del norte con Galicia. Portugal está viviendo con conmoción esta tragedia y siguiéndola muy de cerca a través de los medios. El ministro de Interior anoche ofreció a España todo lo que necesitase. En Italia, el accidente de Santiago de Compostela es portada en toda la prensa y noticia destacada en los informativos de televisión. El presidente napolitano y el primer ministro Enrico Letta han enviado sendos mensajes de condolencia al rey don Juan Carlos y al presidente Rajoy, mostrando su cercanía a las familias de las víctimas. El embajador de Italia en España se ha desplazado a Santiago de Compostela. Se intenta verificar si había un italiano en el tren, aunque ha quedado descartado que viajara en él un grupo, como se había dicho en un principio. Bueno, pues de momento es todo desde aquí, desde Santiago, desde el lugar donde se produjo el accidente. Al acabar el bloque de deportes seguiremos informando de todo lo que ha pasado en este dramático día aquí en Galicia. Cuando quieras, Marta. Así es, Marcos, gracias. Volveremos de nuevo al final de Telediario porque también tenemos que hablar
De otras noticias del día, hoy se han conocido los datos de la EPA del segundo trimestre. El paro bajó en 225.000 personas, el mayor descenso desde 2008, gracias sobre todo al tirón del sector servicios. La tasa de desempleo se sitúa así en el 26,2%. La caída es la más pronunciada desde el inicio de la crisis, con lo que la cifra de paro vuelve a estar por debajo de los 6 millones. El desempleo desciende en todos los sectores, pero sobre todo en los servicios, con 157.000 parados menos. También baja en industria, construcción y agricultura. Sin embargo, crece entre los que buscan su primer empleo. Esta temporada no me ha sido difícil encontrar trabajo. Pues antes era electricista y me contrataron porque me quedé sin trabajo y llevo aquí desde marzo. El gobierno destaca que es la primera vez que se crea empleo neto desde 2008, pero no quiere echar las campanas al vuelo. Aunque esta EPA contiene sin duda datos positivos, debemos entenderla en un contexto en el que una tasa de paro del 26% es totalmente inaceptable. Y los sindicatos dicen que esta bajada del paro no supone un cambio de tendencia. Son unos datos reflejo de un comportamiento marcadamente estacional. Y, por tanto, en el último semestre del año volveremos a asistir, lamentablemente y posiblemente, a nuevas destrucciones de empleo. Entre abril y junio se han creado 149.000 empleos, todos en el sector privado. El sector público redujo 2.600 puestos de trabajo. El desempleo juvenil, aunque baja, sigue en el 56%. Esperando a que salga alguna cosilla, porque... Y siempre cuando es temporada alta contratamos a más personal porque queremos dar un servicio un poco en condiciones. Los hogares con todos sus miembros en paro también se reducen un 4%, aunque siguen siendo 1.800.000. Por comunidades, el paro bajó sobre todo en Madrid, Baleares, Andalucía y Cataluña. El Partido Popular ha dicho que estos datos de la EPA demuestran que se avanza por el camino correcto, mientras que la oposición los ha atribuido a la temporada de verano y a la precarización laboral. Si el paro que todavía permanece después de estos datos de la encuesta de población activa, en torno a los 6 millones, no ha subido hasta niveles cercanos a los 7 millones, es porque estamos asistiendo a la mayor caída en la población activa jamás registrada en nuestra historia estadística. Todo aquello que pueda suponer un mirar hacia el futuro con mayor esperanza, tenemos que valorarlo positivamente. Los datos indican que hay más desigualdad, a una caída de salarios brutal y que el empleo que se está creando es un empleo mucho más precario. El componente estacional de un mes, o de un verano mejor dicho, que está batiendo récords en incorporación de turistas por distintas circunstancias al Estado español, me hace dudar de la fidelidad de una foto fija. Ha aumentado el turismo debido sobre todo a los problemas que hay en Turquía, Túnez y otros países que compiten con España, ¿no? Así que bueno, pues hay que felicitar a los que hayan conseguido un empleo precario de camarero o de lo que sea, pero evidentemente eso ni es la solución al desempleo ni a la crisis económica. Esto no es que hayamos llegado a la solución del problema del desempleo, pero sí quiere decir que estamos en el camino correcto, que estamos en el camino por donde se resuelve el problema del desempleo. En Sevilla, el exinterventor de la Junta de Andalucía lleva ya casi 10 horas declarando ante la juez del caso de los ERE irregulares. Está imputado por malversación y prevaricación. Hace un año aseguró que había hecho hasta 15 informes advirtiendo de las irregularidades. Ramón Valles hoy le ha dicho a la juez que el gobierno andaluz conocía esos informes. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, Manuel Gómez ha señalado a toda la cúpula del gobierno andaluz, ha dicho que es impensable que tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán, entonces consejero de Economía y Hacienda, no tuvieran conocimiento, quizá no de los detalles, pero al menos sí de las conclusiones de esos informes en los que alertaba de las deficiencias en el procedimiento para la concesión de las ayudas. Era una patología presupuestaria muy singular, ha dicho Manuel Gómez, que también ha afirmado que incluso el Consejo de Gobierno en alguna ocasión le encargó informes sobre diferentes desfases que afectaban a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. La juez le ha preguntado si en alguna ocasión recibió presiones políticas y Manuel Gómez lo ha negado. El interrogatorio acaba de finalizar, acaba de terminar de responder a las preguntas de las defensas. Como decíais, Manuel Gómez se enfrenta a dos delitos que le imputa la juez Alaya, malversación y prevaricación. La incógnita estriba ahora en saber si la Fiscalía Anticorrupción va a solicitar o no para él medidas cautelares. Lo siento. Así salía del juzgado el ex interventor general de la Junta en el primer receso tras concluir el largo interrogatorio de la juez y antes de comenzar el de la Fiscalía.
Dentro, Manuel Gómez ha asegurado, según abogados del caso, que todo el Consejo de Gobierno andaluz tuvo que conocer las irregularidades en el sistema de pagos de los ERE, que él detectó y recogió en sus informes. Entre otras cosas, ha dicho porque en 2005 informó de un desfase de 93 millones de euros que alteraba todo el presupuesto de la Junta de Andalucía. A preguntas de la jueza Alaya ha añadido que es absolutamente impensable que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no conociera esas irregularidades en su etapa como consejero de Economía y Hacienda. La propia juez, siempre según los abogados, también ha dado por sentado en el transcurso del interrogatorio que el entonces consejero Griñán conocía las anomalías. Tal y como declaró en su día ante la Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz, Manuel Gómez ha ratificado hoy que advirtió repetidamente de las irregularidades a las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda. La juez le ha preguntado por qué entonces no hizo los informes de actuación que habrían paralizado los pagos y evitado el fraude. Gómez ha contestado que no le obligaba la ley porque no suponían menoscabo de fondos públicos y además ha añadido porque habrían acabado en un cajón. Y en Palma de Mallorca esta tarde ha ingresado en prisión el exconsejero de Turismo de Unión Mallorquina, Francesc Wills. El mismo ha ido en su coche a la cárcel después de recoger en la audiencia de Palma la orden de ingreso. Está condenado desde el año pasado a 3 años de prisión por dar dinero público a un exalcalde por unos trabajos ficticios. La semana pasada el Tribunal Supremo le confirmó la condena y le dio de plazo hasta hoy para entrar en la cárcel. Y en el caso NOS, el juez Castro ha pedido que se investigue la reforma del Palacete de Pedralbes, una reforma que se llevó a cabo a través de la empresa Aizon, la sociedad de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín. El juez Castro quiere esclarecer si se utilizaron fondos procedentes del Instituto NOS para costear la reforma de la vivienda de los duques de Palma. Por ello, ordena al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía que investigue las facturas de los proveedores de la reforma del Palacete de Pedralbes, una reforma llevada a cabo en 2006 y que costó cerca de 3 millones de euros. Entre esas facturas, el juez Castro hace hincapié en las que se efectuaron a través de la empresa Aizon, sociedad que comparten a medias Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, por si hubo alguna irregularidad. Además, hoy hemos conocido que el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, ha pedido al juez que llame a declarar a la princesa alemana Corina por su participación en el foro turístico organizado en Valencia. Torres también ha solicitado al juez que vuelva a citar a declarar a Urdangarín para que certifique si es suya la firma que aparece en una serie de documentos que están en la causa, entre ellos correos capturados del sistema informático de la empresa. Más cosas, 2 inmigrantes murieron y varios resultaron heridos anoche cuando intentaban entrar en Melilla. Según las autoridades marroquíes, uno murió por las heridas sufridas en la alambrada del cierre fronterizo. Sobre el que falleció del lado español ha dado hoy explicaciones la delegación del Gobierno en Melilla. El cadáver del hombre de unos 30 años estaba a pocos metros de la valla. Ahora habrá que esperar a los resultados del informe forense, pero desde la delegación del Gobierno hablan de muerte natural. Se constata el fallecimiento de este inmigrante subsahariano, a priori, en principio, con un diagnóstico de parada cardiorrespiratoria. Y la delegación del Gobierno ha difundido un vídeo en el que varios inmigrantes en una patera estarían amenazando a la Guardia Civil para llegar a tierra. 2 hombres con quemar la patera con los botes de combustible que tienen en la mano y las mujeres con tirar a los niños al agua. Son los niños instrumentos que utilizan las mafias para ponerlo al servicio para conseguir sus objetivos. Estas son imágenes de una cámara térmica en la que se ve cómo grupos de inmigrantes se acercan a la frontera por la noche. En lo que va de semana, 300 subsaharianos han entrado en Melilla asaltando la valla. En Brasil, el Papa Francisco ha lanzado hoy un mensaje contra la injusticia social, la marginación y la desigualdad. En su visita a una favela de Río, el pontífice ha pedido una cultura de la solidaridad, en lugar de la cultura del egoísmo. Estaba en el programa y lo sabían desde hace tiempo, pero los habitantes de la favela Varginha todavía se frotan los ojos al ver a un papa en el barrio. Francisco ha llegado en papamóvil abierto, se ha bajado, se ha mezclado con la gente y ha visitado las casas de algunos de sus 3.000 habitantes. Unos niños le han acercado la bufanda de su equipo de fútbol, el San Lorenzo de Almagro, y poco después, con el campo de fútbol a reventar, Francisco le hablaba a Varginha. Ninguém pode permanecer insensible a las desigualdades. Nadie puede permanecer insensible a las desigualdades que todavía existen en el mundo. Brasil ha sacado a 40 millones de habitantes de la pobreza, pero sigue siendo un país muy desigual.
Por eso Francisco lanzaba este mensaje a los ricos y a los poderosos. No habrá armonía y felicidad para una sociedad que ignora. No habrá armonía ni felicidad para una sociedad que ignora a su periferia. El Papa pide a los pobres de Varginha, a los pobres de Brasil, que no pierdan la esperanza. Tras visitar la favela, el Papa se ha saltado el programa oficial y ha acudido por voluntad propia hasta la Catedral Metropolitana de Río para un encuentro muy especial. Allí se ha encontrado con los 30.000 peregrinos argentinos que han llegado a Brasil. Se los pido de corazón, necesito de la oración de ustedes, necesito mucho. Gracias por eso. Probablemente una referencia a los problemas que siguen pendientes en el Vaticano. El régimen de Corea del Norte conmemora estos días el 60 aniversario del final de la guerra con Corea del Sur. Un equipo de televisión española se encuentra allí para cubrir los actos programados con motivo de esta efeméride que Pyongyang celebra como una victoria sobre Estados Unidos. El armisticio que puso fin a la guerra con Corea del Sur se firmó en 1953, pero el tiempo transcurrido no parece haber sido suficiente para mitigar el odio de los norcoreanos, especialmente hacia Estados Unidos, aliado de sus vecinos del sur en la contienda. Las lágrimas de Kim ante la tumba de su marido piloto de combate se convierten en ira cuando recuerda: si vuelven a invadirnos, voy a pisotearlos y descuartizarlos yo misma. El régimen ha alimentado la rabia para exacerbar un nacionalismo que ayuda a la dinastía Kim a perpetuarse en el gobierno. El nieto del fundador, Kim Jong-un, ha homenajeado a los caídos en un acto previo a la gran fiesta que se celebrará el sábado para conmemorar el que llaman Día de la Victoria. Da igual que ninguno de los dos bandos ganara la guerra. Corea del Norte se ha adjudicado el triunfo. Así lleva 60 años vendiéndolo el régimen a su país, que ha conseguido mantenerlo en un total hermetismo, privando a sus ciudadanos incluso de Internet y teléfonos móviles para asegurarse su absoluta fidelidad. Después de meses de amenazas a la comunidad internacional, que incluían un ataque nuclear a Corea del Sur y Estados Unidos, está por ver si Corea del Norte ha hecho solo una pausa para dar al país su dosis de festejos patrióticos o si realmente está dispuesta a retomar la vía de la negociación. En Colombia han muerto desde 1958 220.000 personas y 25.000 han desaparecido. Son cifras estremecedoras que arroja el informe oficial sobre la guerra en este país que se acaba de presentar. Un conflicto que ha afectado sobre todo a los civiles. 6 millones se han visto obligados a huir de sus hogares. El Centro Nacional de Memoria Histórica entregó al presidente de Colombia el informe que documenta el horror de los últimos 55 años de guerra en Colombia entre las guerrillas, los paramilitares y el ejército. El titular estremecedor: 220.000 personas asesinadas, la gran mayoría, el 80%, civiles desarmados. Es por tanto una guerra degradada que ha roto todas las reglas humanitarias, más allá de los objetivos sociales o políticos que los múltiples bandos puedan esgrimir. Algunas cifras más: casi 6 millones de desplazamientos forzosos, 25.000 desaparecidos y 27.000 secuestros. Todos merecemos conocer la verdad. Todos merecemos entender qué pasó en nuestros campos y en nuestras ciudades. Solo así podremos decir con fuerza y esperanza: ¡basta ya! El conflicto en Colombia sigue y el gobierno en estos momentos está en conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Bueno, deciré, pues en los mundiales de natación también se ha rendido homenaje a las víctimas del accidente de tren de Galicia. Sí, a lo largo de todo el día el mundo del deporte ha mostrado su solidaridad con las víctimas. Veíamos en los mundiales también el entrenamiento del Real Madrid, del Barça. En un momento hablamos de la quinta medalla de la sincronizada en este mundial que se está celebrando en Barcelona, donde esta tarde ha llegado el Tata Martino, que tiene una agenda apretada. Mañana será presentado como nuevo entrenador del Barça y por la tarde viajará a Oslo para disputar su primer encuentro en el banquillo azulgrana.
Un sueño como telón de fondo. Así aterrizó en Barcelona Gerardo Tata Martino, con su ex afición, la de Newell's Old Boys, arropándole en todo momento. Primera estampa en las oficinas de un Barça con el que se ha comprometido para las 2 próximas campañas. Este viernes presentación oficial antes de poner rumbo a Oslo, donde ya le esperan sus nuevos pupilos. Un alumno aventajado, también rosarino, y de Newell's valoró el fichaje. Yo no tengo que opinar nada, esas son decisiones del presidente y de SUB y de la gente que trabaja en eso. A mí no me tienen por qué preguntar nada. Eso dijo tras perder su Barça en el primer amistoso ante el Bayern por 2-0. Messi se tomó su tiempo para abandonar el Allianz Arena, pero lo de ver a su ex técnico Guardiola ya fue otro cantar. No lo vi. De Guardiola, del Barça y sobre todo de la directiva actual habló el expresidente Laporta a su manera. Una manera de actuar para mí inmadura. Y digo inmadura para no utilizar palabras que puedan herir sensibilidades. Quizás inmadura también puede esto, ¿no? Pero bueno, pero lo que es. El Real Madrid se fue de Lyon con mejor sabor de boca después de empatar a 2 frente al Olympique. La química entre Ancelotti y la plantilla sigue siendo muy buena, mientras que la presentación de Higuaín como jugador del Nápoles ha sido aplazada, al parecer, para rematar detalles del contrato. El rostro de Benzema, Özil y Morata no deja lugar a las dudas. El nuevo Madrid de Carlo Ancelotti funciona a pesar del empate frente al Olympique en Lyon. Es un entrenador que en lo poco que llevamos yo creo que ha sido muy cercano con nosotros, nos ha transmitido lo que quiere hacer con el equipo, la manera que quiere que el equipo juegue. Morata luce la segunda equipación junto a sus compañeros como el renovadísimo Cherichev. El canterano, igual que hiciera Gese, ha ampliado su contrato hasta 2017 y así de feliz se ha mostrado en su perfil de Twitter. Quien no estará tan feliz es Higuaín. Su presentación con el Nápoles, prevista para esta tarde, ha sido suspendida al menos hasta mañana por la mañana. Según recoge la Gazzetta dello Sport, el aplazamiento se debe a que la directiva napolitana sigue perfilando detalles del contrato. De la incertidumbre de Higuaín a la marcha de otro exmadridista. Con mucha tristeza hoy Julio Baptista se ha despedido del Málaga. El brasileño quería quedarse pero no encaja en el nuevo proyecto del club. Se va al Cruzeiro de su país y el francés Kevin Gameiro ya es jugador del Sevilla. Esta tarde ha sido presentado por 5 temporadas. Kevin, presidente, por aquí. Como les contábamos al principio de este bloque de deportes, las sirenas españolas han conseguido su 5ª medalla en estos mundiales de natación. Ona Carbonell y Marga Crespi se han colgado el bronce en el dúo libre, pero Ernest Riveras, la plata ha estado muy pero que muy cerca. Pues muy cerca de Siré. ¿Qué tal? Buenas noches. A menos de 4 décimas se han quedado Ona Carbonell y Marga Crespi de las gemelas chinas Jiang, que han vuelto a ganar la plata. En este caso ha sido una medalla de bronce para nuestra pareja desincronizada en el día que se despedía esta coreografía de tango que ya nos dio la medalla de plata en los Juegos de Londres, entonces con Andrea Fuentes en el lugar de Marga Crespi. 4ª medalla de bronce, más la plata que se había ganado también esta semana, ya son 5, todavía quedan 2, mañana va a llegar la libre de equipos, el sábado la combinada. El medallero español tiene nombre de las sirenas de la sincro y hoy volvieron a ganar las rusas, segundas las chinas y muy cerca de la plata se quedaron las nuestras. En este instante se está jugando un partido que da en directo Teledeportes, se está jugando el último partido del waterpolo femenino de la primera fase. España está goleando a Uzbekistán, pero este partido ya es intrascendente porque esta tarde Rusia y Holanda empataron. Eso va a hacer que España termine segunda de grupo. Octavos será fácil, pero en cuartos el coco Estados Unidos, que ya les ganó a las chicas de Mikioka el oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Cercan a tus 26-28 y se alejan de mis 30-32. Te pones muy nervioso, Juan Carlos. Tranquilo, porque esto en un momento las chicas te meten 4 contraataques. Y hoy aquí en el Campeonato del Mundo de Natación se guardaron en todas las sedes a lo largo de todo el día un minuto de silencio muy sentido y muy emotivo en el recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Santiago. Tanto a las 9:30 de la mañana en el waterpolo como en las aguas abiertas como en la sede de los saltos, todo fueron recordatorios. Realmente hoy ha sido un clamor aquí. El deporte solo puede hacer esto para recordar a las víctimas.
guardar silencio, y eso es lo que han hecho, y aquí han estado muy presentes esas víctimas. Damos la palabra a Ona Carbonell, nuestra medallista de hoy. Nuestro pésame a las víctimas y a las familias del tren que descarriló en Galicia, que nosotros hicimos el Camino de Santiago. Me siento cercana a la gente de Santiago y simplemente dar mi pésame, y bueno, estaremos a vuestro lado para lo que necesitéis. Minutos de silencio del Real Madrid en Valdebebas y del Barcelona en Oslo antes de comenzar sus entrenamientos. Muchos deportistas españoles han escogido las redes sociales para expresar su tristeza y mostrar su apoyo a las familias. Nadal reconoce estar muy conmocionado. Gasol afirma que su corazón está con todas las familias de las víctimas. Multitud de futbolistas también muestran sus condolencias. De parte de todo el vestuario, de la plantilla del club, que estamos con todas las familias y con todos los amigos de las víctimas. Dar las condolencias a todos los familiares, ¿no? Una situación muy triste para todos y la verdad que me considero parte de la tierra, ¿no? por estar 5 años en Coruña, en Galicia. Piqué agradece la solidaridad de las personas que ayudaron a las víctimas. Ronaldo, De Gea, Iniesta, Arteta, tristes y sin palabras suficientes de consuelo para los afectados. Una tristeza expresada también por el ciclista Contador y los pilotos Márquez, Pedrosa y Lorenzo, que dice estar consternado con las imágenes que ha visto en televisión. Desde Hungría, Alonso se ha unido también al dolor de los familiares. El Obradoiro dedicará el partido ante el Real Madrid a las víctimas del accidente y otro equipo de Santiago, el de Fútbol Sala, dedica su tercer puesto en el Mundialito de Kuwait a las víctimas. Pues nada, esto es todo. Mañana más competición aquí en el Campeonato del Mundo. Y ya saben, mañana puede llegar la 6ª medalla de la sincronizada española, porque se lanzan al agua las componentes del equipo libre. Muchas gracias, Ernest. Gracias, estaremos muy pendientes, como siempre, de todo lo que suceda en los mundiales de natación. Y con esta información, Marta, terminamos hoy los deportes. Gracias, Desiree. Pues vamos a dar paso rápidamente a Santiago de Compostela. Marcos, adelante. No te preocupes. Marcos, ¿nos escuchas? Pues aquí seguimos, Marta, y todos los espectadores, aquí seguimos contándoles lo que está pasando en esta jornada dramática para Galicia este 25 de julio, que seguro que no van a olvidar en muchísimo tiempo. Han pasado ya 25 horas de esta tragedia que se ha llevado la vida de 80 personas. Otras 35 se debaten entre la vida y la muerte, pero el accidente de tren de Santiago ha marcado un antes y un después para muchos, para los familiares, amigos, vecinos y para todos aquellos que han ayudado y lo siguen haciendo. Viva. ¿Está emocionada? Sí, porque cada vez que recuerdas lo que ha podido ser y la gente que estaba allí, pues... De mi hermano nos han comentado que está quemado prácticamente el cuerpo entero por el rasponazo que ha tenido, perforado un pulmón, costillas rotas. Yo muy poco. Yo la verdad es que comparado con los demás, y es que ha sido nada. Ver el vagón ardiendo, la gente gritando, meterte dentro de los vagones, sacar a la gente. Estaba muy mal, tenía la pierna una herida muy grande y después te decía que le dolía todo y también sangraba algo por la cabeza. En ese momento no te das cuenta de lo que estás haciendo, simplemente tratas de ayudar con lo que puedes, tapando, dándole beber a alguien. Yo soy cero negativo, entonces ya vi que este grupo sanguíneo era el que más se necesitaba y no dudé un momento en acudir. Ya fui directamente al Centro de Transfusión de Sangre de Galicia. La pequeña tiene 7 años y la mayor tiene 11. La pequeña afortunadamente ha salido totalmente ilesa y la mayor es la que está más delicada. Yo llamé a mi hijo y me dije, ¿ya estás bien? Y me dice, sí, en ese tren venía Laura. Pues él debe de 72 años y ella debe andar en 68 o una cosa así. La niña ya salió del hospital, se la llevó su padre ya. Mi prima está bien y son mi primo y su madre, que está mal. Está mal, no sabemos nada. Bien, la verdad que el trato es bueno, pero con cuentagotas. Las noticias llegan con cuentagotas, claro. Es Ciudad Real. A un bautizo. Venía para celebrar con sus compañeras de ingreso
de ingreso en el bachillerato, el 50 aniversario. Va a ser difícil de olvidar, ¿eh? Y hasta ahora los técnicos se siguen preguntando qué falló para que el tren Alvia entrase en la zona del siniestro a mucho más de 80 km por hora, la velocidad permitida en ese tramo. Insisten en que los sistemas de seguridad que se utilizan son fiables en sus dos versiones, en vía de alta velocidad y en convencional. El tren siniestrado dispone de dos sistemas de seguridad que se alternan y que sirven para controlar la velocidad del tren en todo el recorrido y accionar la frenada de emergencia si no se respetan los límites. Pues puede ser que haya sido el sistema de seguridad el que haya fallado, ¿no? Y parece, dado el automatismo y que estos sistemas precisamente están para asegurar la seguridad precisamente, pues puede ser que ha fallado. Uno de los sistemas es el RTMS, el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario. Es como un piloto automático. Por un lado, controla la seguridad de la circulación de los trenes y evita que superen la velocidad máxima. El sistema de seguridad se basa en que al más pequeño fallo que se detecta, este sistema está preparado para que el tren se detenga. Además, transmite voz y datos por satélite al centro de control. El RTMS es el sistema más avanzado y se desactivó poco antes del accidente porque este tramo de vía no está preparado para este sistema de seguridad. Hay tramos a la entrada de las estaciones que ya no hay RTMS, entonces funciona el ASFA. El ASFA es el sistema degradado. Si se queda sin RTMS, pues funciona con ASFA. El ASFA es el sistema de anuncio de señales y frenado automático. Funciona en las vías de ancho convencional. Según los expertos, es menos preciso y con información puntual y no continua. Puede accionar la frenada automática, pero no con la misma precisión que el RTMS. ¿Hubiera evitado el RTMS esto? Yo tampoco me atrevo a decir que lo hubiera evitado. ¿Habría posibilidades de que hubiera sido menor? Pues seguramente. Insisten en que los dos sistemas son muy seguros, pero recuerdan que la seguridad absoluta no existe. A estos Alvia de la serie 730 se les conoce como patitos por la forma de sus locomotoras. Son de fabricación reciente, comenzaron a circular en junio del año pasado y son fruto de un proyecto entre Renfe, Talgo y Bombardier que les permite tener prestaciones de alta velocidad, aunque la vía no esté 100% preparada para ello. Se trata de modelos híbridos que incorporan locomotoras dobles con motores diésel que se suman a los eléctricos habituales. Por eso pueden viajar indistintamente por tramos de alta velocidad y por tramos convencionales sin electrificar. Por eso, y porque cuenta con un sistema de ejes de ancho variable que le permite adaptarse a los distintos anchos de vía sin necesidad de que el tren se detenga. Es el caso del trayecto del accidente. Entre Madrid y Ferrol hay tramos de vía convencional y tramos de alta velocidad. El descarrilamiento ocurrió en una zona de alta velocidad que se inauguró en diciembre de 2011, pero que no contaba con el sistema de seguridad ERTMS, el más preciso y avanzado. La recomendación en ese punto es no circular a más de 80 km/h por el trazado que tiene la vía y por su cercanía al centro urbano, apenas 4 kilómetros de la estación de Santiago. Aunque las locomotoras dobles pueden mover 11 vagones y transportar a unos 270 viajeros, el convoy accidentado era un poco más pequeño y arrastraba 9 coches, 8 de pasajeros y 1 cafetería. En total, 13 módulos con más de 200 personas a bordo, incluida la tripulación. Y hasta ahora continuamos muy pendientes de los heridos. La mayoría de los 94 que siguen ingresados están en el Clínico de Santiago. Entre ellos, como les decíamos antes, los 35 que están críticos. De esos 35, 4 son niños. Volvemos allí en directo con Arantxa Marculeta. Arantxa, cuéntanos la última hora. Pues no hay cambios en esa cifra que ofrecía la Xunta y que cifra, como decíais, en 94 las personas que siguen ingresadas en centros hospitalarios, 35 en estado grave, 4 niños en la unidad de pediatría y 31 adultos en la unidad de cuidados intensivos. La Xunta confirmaba también que la mayoría de los fallecidos murieron en el lugar del accidente y que 7 lo hicieron después de ingresar en centros hospitalarios. Pero estas son las cifras las más duras, las de los muertos y los heridos graves, pero hay otra, la de las personas que ayer iban en ese tren, que vivieron el accidente, que sobrevivieron a él y que hoy nos lo han contado. Lola quería hacer el Camino de Santiago con 3 amigas. Iban en el último vagón y a pesar de tener pequeñas heridas, ya les han dado el alta. Venía incluso con la concha del peregrino, que no moría aplastada de milagro, y llevaba la concha todavía, a pesar de haber sido aplastada, no me pasó nada.
Feliciano aún tiene a sus dos sobrinas de 7 y 11 años ingresadas. Viven en Estados Unidos e iban a Ferrol a pasar unos días. El familiar que fue a recogerlas a la estación las ayudó a salir del tren. Ve que ha sucedido el accidente y sigue a los helicópteros y ambulancias en el coche y llega hasta el vagón donde están atrapados, ve a una de las niñas salir, a un hermano suyo. 94 personas permanecen ingresadas y todas ya están identificadas. Sobre todo traumatismos torácicos, fracturas de piernas, fracturas de brazos. Fue lo más que más vimos, fue traumatismos craneales, torácicos y de miembros. Para los familiares se ha habilitado esta sala en el Hospital de Santiago, donde aparece la información de los heridos. Sabemos que está consciente, que se va a recuperar y que para él, a pesar del shock do trauma, a vida pues va a continuar. Está un poco aturdida, le están haciendo unas pruebas por clavícula y tal, pero no tiene nada. Salió por su propio pie. Las hijas de Pilar venían en el tren accidentado a una boda. Esta tarde ha recibido el alta. Mi hija tuvo la suerte de no perder el móvil y llamarme muy pronto. Y me dijo que estaba bien, que estaba entera y que iban al hospital. Y gracias a Dios están dadas de alta. Tengo contusiones en la pierna, el codo tengo hinchado y bueno, la espalda, de los golpes, pero estamos bien, la verdad es que muy bien. Su madre asegura que hoy para ella sus hijas han vuelto a nacer. Por el 25 de julio ya saben que es el Día de Santiago y lógicamente se han suspendido las fiestas y todos los actos oficiales. En la catedral la ofrenda al apóstol se ha convertido en un homenaje a las víctimas. La ciudad está realmente consternada y en la Plaza del Obradoiro está nuestra compañera Lara Siscar. Lara, turistas y vecinos han guardado un sentido minuto de silencio. Un sentido minuto de silencio y justo ahora a las 10 de la noche estábamos escuchando las campanas de la catedral que acompañan a los ánimos de los aquí presentes. Nada que ver, por supuesto, con el ambiente que tenía que haber sido este 25 de julio, este Día de la Patria Galega y en este tradicional escenario de festejos. Mientras en Angrois, en el lugar de los hechos, eran centenares los que acudían a ver cómo transcurrían esos trabajos de retirada de los trenes, de los vagones de la vía. Aquí han sido decenas los que se han acercado a las 8 de la tarde, han guardado un minuto de silencio que después han acompañado con un aplauso. Y a las 20:42, exactamente en el momento del accidente, había convocado a través de la red social Twitter una concentración y han sido, están viéndolo ustedes, unas decenas de personas. Aún quedan algunos de ellos sentados en esta Plaza del Obradoiro a los pies de la Catedral de Santiago compartiendo su luto. A 4 kilómetros del accidente, el corazón de Santiago late despacio. Hasta hoy, el 25 de julio, era el día grande de Galicia, pero el centro de la ciudad está cabizbajo. Más extranjeros que locales y no se habla de otra cosa. Para nosotros, que esto es una ciudad pequeña, que nos conocemos todos, estás un poco a la espera y en expectativa de qué gente era la que iba, qué es lo que pasó. Impacto y moita tristeza, porque estas cosas descolocan, claro. Aquí tocando y pensando en esa gente. Es un estado de nostalgia, ¿no? Se siente que la gente está un poco triste, ¿no? Si los de Santiago no tienen nada que celebrar, los de fuera tampoco. Los peregrinos que llegaban hoy a la Plaza del Obradoiro sentían el luto en el ambiente. En pleno Santiago esto está en duelo, vamos. Aquí todos los peregrinos son muy tristes. Y rezando por las familias que han sufrido toda esa tragedia. Hay un ambiente de tristeza en todo el tema este de Santiago y todo lo que tenga que ver con la fiesta de hoy, que va a quedar marcado para siempre, ¿no? Todos los actos festivos se han cancelado, menos la misa, que hoy no era una ofrenda al apóstol, sino un homenaje a las víctimas. Rezamos por los fallecidos. Y por la tarde la plaza ha vuelto a ser escenario de emociones. Peregrinos y turistas, gallegos y santiagueses han guardado juntos un minuto de silencio 24 horas después del accidente. Yo cuando vi que había gente abajo en la vía del tren con piedras intentando abrir las ventanas, intentando romper las ventanas, fue cuando las llamé. Les ayudamos intentando romper con nuestras manos la alambrada para que pudieran salir. Son los héroes de Angrois. Fueron los primeros en llegar y ayudaron con lo que tenían, con sus propias manos, fuera
y dentro del tren. El vagón ardiendo, la gente gritando, meterte dentro de los vagones, sacar a la gente. Yo saqué a un chico y saqué a una chica con la que estuve hasta el final. Lanzaban, pero por las vías, para ayudarnos a salir, bueno, trayéndonos toallas, algo verdaderamente extraordinario. La solidaridad colapsó los hospitales literalmente. A la llegada de los heridos le siguió la llegada masiva de voluntarios. Después, las colas hasta las 2 de la mañana para donar sangre. Cientos de personas respondieron al llamamiento sanitario y las reservas se cubrieron en pocas horas. Gente que estaba de vacaciones vino al hospital, gente que estaba de baja vino al hospital a echar una mano, celadores, enfermeros, auxiliares, médicos, todo el mundo, incluso gente que está en el paro no estaba trabajando. Estábamos haciendo el Camino de Santiago y queríamos ayudar, dice este peregrino llegado de Estocolmo. Los caminantes, lo que han ayudado, lo bien que se han portado, y no sé, por eso de que te encuentras con enfermeras y dicen vamos a ayudar, la gente salió más a donar. Los bomberos, que estaban en huelga, la desconvocaron sin pensar. Y en los hospitales algunos pacientes han pedido el alta para dejar camas libres. También los hosteleros han ofrecido su ayuda. Inmediatamente habilitar habitaciones no solo para familiares. Yo toda la noche estuve ubicando pues, a gente como forenses, gente que pues, necesita descansar. Los agradecimientos han llegado de todas las autoridades e instituciones. En Twitter, sus usuarios han guardado esta tarde 5 minutos de silencio. Muchos escribían que esta marea de solidaridad es la auténtica marca España. Bueno, la retirada de los escombros de los restos del siniestro, aquí justo detrás, que se ha ido produciendo a lo largo de la tarde, se aceleraba a partir de mediodía, cuando ya las autoridades dieron por finalizada la búsqueda de víctimas. Durante toda la noche y desde primera hora de la mañana, operarios de Adif y de la Xunta de Galicia trabajan a destajo para despejar las vías. Para ello han necesitado grúas de gran tamaño para levantar los vagones accidentados. Quedan por retirarse las locomotoras y 3 coches de las 13 unidades que formaban el tren Albia. El vagón que salió despedido y fue a parar a un talud próximo al lugar del siniestro ya ha sido retirado por los equipos de rescate. Una grúa lo ha izado hasta la calzada y ha sido necesario un tráiler para su traslado. Una vez que ya han sido recuperados los últimos cuerpos, ahora queda limpiar todas las vías. Los trabajadores utilizan radiales y sopletes para cortar la carrocería y poder sacar el amasijo de hierro en que ha quedado convertido el tren. Policías y bomberos también se encargan de recoger cientos de objetos personales, maletas, bolsos, mochilas, ropas, libros, móviles, esparcidos por la zona. Y lo hacen meticulosamente porque estos restos pueden ayudar a identificar a los muertos o heridos. También buscan posibles pruebas que determinen qué ocurrió y qué fue lo que causó el accidente. Aún es pronto para saber cuánto tiempo les llevará despejar la zona. Hasta que Renfe no evalúe y repare todo lo dañado, no se podrá restablecer el tráfico ferroviario. De momento, los pasajeros del tren que cubre el mismo trayecto, Madrid-Ferrol, han tenido que cambiarse a otro en Medina del Campo. Hoy está siendo un día muy duro en ese pabellón habilitado como tanatorio y al que están llegando los familiares para comprobar que sus seres queridos ya no estarán con ellos nunca más. Son momentos muy duros que ha vivido nuestro compañero Miguel Elmir. Miguel Elmir, cuéntanos la última hora ahí desde ese pabellón. Hoy los forenses han dado por concluida su larga jornada laboral con la identificación de 67 cadáveres. A todos se les ha practicado la autopsia. El juez ha dado permiso a las familias para que recuperen en cuanto estimen los restos mortales de sus seres queridos. 26 familias ya lo han hecho, pero todavía queda por delante la identificación de otros 13 cadáveres, los casos más complicados. Mañana los expertos tratarán de buscar algún tipo de marca corporal, como por ejemplo la cicatriz de una intervención o bien un tatuaje. Si no funciona, en los próximos 3 o 4 días van a recurrir a la prueba de ADN. Por eso puede salir un pequeñito de salida, bueno, lo que pueda. Bueno, a lo largo del día se han sucedido en toda España, en todo el mundo, pequeños y grandes detalles, muestras de solidaridad y de condolencia con todas las víctimas de esta desgraciada jornada. 12 en punto de la mañana. Silencio en la puerta del Congreso de los Diputados. Junto al presidente de la Cámara hemos visto al ministro de Economía, a representantes de todos los partidos y a trabajadores del Congreso.
nuestro más cariñoso y sentido pésame a las familias de los fallecidos y deseamos a los heridos una pronta y rápido restablecimiento. Rostros de consternación que se han visto en las sedes de los partidos, en todas las del PP, empezando por su sede nacional. También en las del PSOE, que han suspendido todos los actos que tenían convocados en toda España. Minutos de silencio y solidaridad con las víctimas y sus familiares, también desde la Administración central. Y muestras de condolencia con Galicia desde todos los ayuntamientos y, por supuesto, todos los gobiernos de las comunidades autónomas. El accidente de Santiago es una de las noticias que desde anoche ha recorrido el mundo entero. Las campanas de Notre Dame en París suenan en honor de las víctimas. Una terrible catástrofe, ha dicho el presidente francés, a la vez que manifestaba la solidaridad del país vecino. Consternación también en Portugal. El presidente de la República ha enviado un mensaje al rey para expresar su pesar y el de todos los portugueses. Como él, las instituciones y muchos líderes europeos hacen llegar sus condolencias, entre ellos el viceprimer ministro británico, de vacaciones en España. Quiero transmitir el afecto del pueblo británico al pueblo español en este momento tan difícil. Conozco muy bien la ciudad de Santiago de Compostela y me apena el sufrimiento por el que está pasando su gente. Ciudadanos de países como Reino Unido y Estados Unidos viajaban en el tren. Por eso allí se sigue con especial atención la tragedia, desde los medios de comunicación y desde el gobierno. En un comunicado, el presidente Obama ha dicho que está impactado y triste por el accidente en el que ha muerto un estadounidense. Agradece también la actuación de las autoridades españolas y la de todo el personal que está atendiendo a los heridos. Comenzamos con noticias del viejo continente. Un accidente ferroviario conmovió a la ciudad de Galicia, en España. La noticia ha tenido repercusión en Cuba y en el resto de Latinoamérica. Santiago de Compostela es uno de los principales lugares de peregrinación para los católicos. Desde Brasil, el Papa reza por las víctimas y está profundamente apenado. Lo ha dicho desde Río de Janeiro el portavoz del Vaticano, antes de pedir un minuto de silencio. Es una de las numerosas muestras de solidaridad que llegan del extranjero ante una tragedia que impacta y conmueve más allá de nuestras fronteras. Termina ya el día aquí en Santiago, en Galicia, una jornada durísima en la que aquí en Televisión Española les hemos intentado contar absolutamente todo, por duro y triste que fuera lo que ha pasado en este ya inolvidable 25 de julio. Les dejamos con las imágenes de una jornada triste y dolorosa, instantáneas, que se quedan ya grabadas y que muestran la magnitud de la tragedia. Buenas noches. Fue levantando el humo y fue cuando vimos un vagón ahí encima y había cadáveres. Los fuimos sacando, los fuimos acostando, los fuimos tapando con mantas. Hicimos lo que pudimos. Había bebés, había niños, gente preguntando por sus padres, por dónde estaba su hermano. Veníamos para un bautizo y nos quedaremos para un funeral.